Nosotros realizamos el Congreso Nacional de Oncología Médica en el año 2001 y fue una experiencia magnífica. Yo elegí Valencia, primero porque era mi ciudad, segundo por el clima, en el mes de octubre y estábamos a 23 grados, por supuesto por la cordialidad de la gente y por la magnífica gastronomía que disponemos. Un palacio de congresos maravilloso, tremendamente funcional y versátil, donde nos permitía las reuniones desde grandes salas donde cabían 1.300 o 1.400 personas, oncólogos que vinieron aquí a Valencia, y también disponíamos de salas pequeñitas de para 20, 30, 40 o 50 personas para los seminarios y las discusiones en petit comité. La oncología avanza paso a paso, a pequeños pasos que al final se convierten en grandes zancadas. Pero yo quizás sí que resaltaría que el año 2001 fue el año en que se finalizó el desarrollo del genoma humano. A partir de aquí se sentaron las bases de una oncología moderna, de una oncología científica basada fundamentalmente en la biología molecular.